Continuando con el desarrollo de la unidad 4, vemos ahora el tema formularios. En una aplicación de escritorio, en un modelo de programación de Windows, el formulario es la interfaz gráfica que el usuario tendrá para poder vincularse con el programa y de esta manera ingresar datos u obtener datos de su interés. Esto se transforma en algo crítico a la hora de hacer el diseño. ¿Por qué decimos esto? Porque el formulario es lo que termina viendo el usuario de todo lo que nosotros hagamos en nuestro programa, en nuestra aplicación. Por lo tanto, en algún sentido se dice que la programación también es un arte y en ese rol como programadores, también deberíamos tener la creatividad suficiente para hacer algo bonito, amigable y que sepa guiar al usuario para introducir los datos y que se comprendan los datos que el sistema va a entregar en respuesta a sus requerimientos. Existen varios criterios a tener en cuenta, vamos a enunciar algunos de ellos, siempre con este objetivo de que se pueda hacer una buena interfaz gráfica de usuario con algunos criterios específicos. Ejemplo, el formulario debe tener un título que exprese su función, es decir, algo que indique de qué se va a tratar, que indique de qué cosa es lo que va a contener esa interfaz, que dijimos que va a ser un componente visual en el cual estarán embebidos o integrados otros componentes o controles que definirán todo el formulario o la ventana. Dentro de esa definición, agrupar los campos por cuestiones lógicas, coherentes. Por ejemplo, si tuviéramos que ingresar datos de un médico, como está acá en el ejemplo, ingresar datos personales por un lado, datos laborales por otro, y hacer grupos, ¿sí?, que tengan que ver con cierta lógica en el caso que se esté estudiando o analizando o diseñando, mejor dicho. También ver un aspecto ordenado y alineado. El orden y la alineación tiene que ver con cómo se van a mostrar esos datos o cómo se van a estar dispuestos los datos que va a tener que ingresar el usuario, pensando en que tienen que tener un cierto criterio de orden en la carga y que estén referenciados por espacios suficientes que tengan para escribir un número, un nombre o un valor determinado en función de lo que requiera cada dato. En esto, el IDE, la herramienta que tenemos, nos va a ayudar seguramente a poder definir buenas interfaces en ese sentido, pero tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en lo que es el aspecto, un tipo de letra, un color en el formulario, imágenes, si es que vamos a utilizar imágenes, que sean todas acordes, que sean todas homogéneas, para definir inclusive un estándar. ¿A qué le llamamos esto? Seguramente una interfaz invocará a otra o desencadenará otra, un formulario se llamará otro, y en cada uno de esos formularios tenemos que ver un patrón, un estándar que respete una misma idea del software que uno está desarrollando, de la aplicación que uno tiene al frente. No que, a ver, el efecto contrario sería que una ventana o un formulario parezca de un proyecto y otro formulario sea totalmente distinto, con otros colores, con otro tipo de letra, con otro entorno que no parezca bien o parezca que no pertenece a ese desarrollo. Terminología familiar para el usuario. Bien, también dentro del aspecto lo que uno también tiene que tener es los términos que utiliza. Por ejemplo, en el caso del sexo,
ahí está modelado con un masculino femenino, pero quizá el usuario en su negocio lo maneja como varón o mujer, o macho y hembra si hablamos de animales en una veterinaria, por ejemplo, o distintos criterios y demás. La terminología siempre tiene que llegar al usuario porque esto debe ser un aspecto amigable, el usuario lo debe comprender, entender lo que tiene que hacer y a qué representa lo que tiene que poner en cada campo de lo que propone el formulario. También declarar o definir o alertar de cuáles son campos obligatorios y cuáles son opcionales. De alguna manera identificarlos, que resalten con distintas opciones. Veremos luego también los distintos componentes que se pueden utilizar en este entorno de programación visual para ajustar cada dato, cada campo en función a lo que yo pretendo que el usuario ingrese, tratando de guiarlo y también evitando errores posibles en la carga de datos que estamos esperando, ¿sí? Que quede un campo en blanco, por ejemplo, cuando es un campo requerido, obligatorio y no opcional. La navegabilidad por los campos. ¿Qué tiene que ver esto de la navegabilidad? La navegabilidad es la secuencia lógica interna dentro del formulario y en ese sentido siempre deberíamos tener un criterio de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, puesto que es nuestra forma de lectura ante una pantalla, ¿sí? Ante una ventana uno comenzaría siempre de arriba a la izquierda y terminaría abajo a la derecha, siguiendo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha este criterio. Eso es darle una lógica de navegación. Validación de datos y mensajes. Bueno, en un formulario donde yo no esté proponiendo una carga de datos, cuando son varios los datos que vamos a cargar, seguramente, y también de la mano con aquellos campos que son obligatorios u opcionales, habrá que validar en uno o en otro sentido. Es importante que esas validaciones y que esos mensajes que ocurren a partir de las validaciones sean lo antes posible. ¿Qué quiere decir? Que no esperar hasta último momento para decir que el primero de los datos cargados estaba mal, porque eso quizás no sea una buena intención o el usuario lo vea como una frustración de lo que está haciendo y que no entendió y al final recién se dio cuenta que había comenzado mal la carga. Poder aproximar y llegar con un mensaje en el momento que se está haciendo la carga, a medida que se haga la carga o inmediatamente después que se haga la carga de un campo, es siempre más adecuado que esperar al final de la carga para decir todo está mal, tiene que hacerlo de nuevo. Eso es algo a lo que no debería llegar una buena interfaz gráfica. Forma para hacer este tipo de cosas hay siempre un montón, desde el componente que uno propone para utilizar o para cargar el dato, hasta los mensajes de errores y el tipo de validación que uno haga, ¿sí? Ejemplo en eso, a ver, si yo estoy proponiendo usar un componente para sexo como un radio botón que me va a permitir usar una u otra opción, ya estaría validando de alguna manera que el usuario no me pueda poner muchas otras opciones. Validar dentro de una caja de texto, que por lo general lo que existe es texto, y yo definir que para poner un dato numérico no puedo poner letras, ni valores, ni símbolos raros, también es importante que a la medida que el usuario va incrementando o cargando esa casilla, se vaya notificando de las cosas que se pueden o no hacer. Siempre está, en el peor de los casos, la última opción a la hora de confirmar la carga, de decir que algo falló, pero es esto un tema crítico en el diseño de la interfaz, en la funcionalidad de la interfaz, que los mensajes vayan a tiempo lo antes posible. Y por último, también es importante que el usuario sepa en cada momento dónde está parado, qué tiene que hacer, por dónde seguir, cuál es la opción que corresponde usar,
Entonces, en ese sentido, también darle al usuario la posibilidad de saber de dónde viene y cómo debe seguir de acá en adelante es parte de lo que la interfaz lo tiene que guiar. Esto es saber, por ejemplo, si estoy navegando ya no solamente dentro de una ventana, sino entre todo un conjunto de ventanas, donde vengo desde el menú principal, derivado a una ventana, que me derivó a otra, que me derivó a otra, saber siempre en todo momento dónde está parado el usuario y por qué está haciendo lo que está haciendo, para darle sentido a la carga, para darle sentido, lógica, y que esto, insisto, no frustre al usuario y termine diciendo esto es demasiado complicado, esto es muy, requiere demasiadas validaciones, tiene demasiados trabas para poder hacer algo que podría ser mucho más sencillo. Ese es el objeto, este es el objetivo principal que persigue una interfaz gráfica de usuario, que sea amigable para el usuario, que se vea bien, que tenga buen aspecto y que el usuario la pueda seguir, lo entienda, que esté hablado en su lenguaje, con su terminología. Todas estas cuestiones hacen a un buen diseño de interfaz gráfica. También hay otros aspectos más, además de esto que estamos enunciando, nombrando acá, como la modularidad, la escalabilidad, un montón de cosas que me van a permitir decir, bueno, hago una interfaz que si yo necesito agregar un dato porque me olvidé, el día de mañana lo voy a poder agregar y no voy a tener que dibujar todo el formulario de nuevo, sino que tengo una posibilidad modular, porque puse un grupo de datos por un lado, otro grupo de datos por otro lado, o la posibilidad de escalar, porque tengo que pedir nuevos datos, entonces utilizar recursos que me permitan hacer esto que no cambie el aspecto ni tenga que destruir todo lo que ya hice, sino simplemente modificar en parte la funcionalidad o en parte el aspecto del formulario, pero el formulario sigue vigente y se puede seguir utilizando. Estas cuestiones son los criterios básicos y cosas que hay que tener sí o sí a la hora de diseñar una interfaz gráfica de usuario, y en nuestro caso particular, como las interfaces gráficas de usuario son de entorno Windows, van a ser nuestros formularios o ventanas a aquellos que tengamos que diseñar con estos criterios. A modo de ejemplo, veremos algunos controles que son comunes y básicos y que normalmente veremos en cualquier aplicación de escritorio basada en formularios del estilo ventana o Windows Form, sin tener en cuenta que puede haber muchos otros. Seguramente en el formulario principal de la aplicación habrá un menú. Esto es un componente que se llama, o control, que se llama menú strip, que representa una barra de menú y es del tipo menú desplegables, que tiene opciones de menú y submenú configurable de una manera muy sencilla, como lo hemos visto o hemos dicho mejor, de entorno visual, que se puede hacer directamente desde el IDE su desarrollo, y después invocar la llamada seguramente desde este menú a otras interfaces, a otros formularios que tendrán las opciones que tendrá previstas, en ese caso nuestro menú. Label o etiquetas son componentes que permiten mostrar un texto solo de lectura, no tiene edición, es simplemente un campo que se muestra y sirve nada más que para eso, para tomar una información que el sistema va a visualizar. En ese sentido se utiliza para enunciar un dato o para devolver o repetir el valor encontrado de un resultado. Cuando nosotros no queremos que ese resultado se altere, lo visualizamos normalmente en una etiqueta para que no pueda ser modificado por el usuario. Distinto a una caja de texto o textbox, que lo que hace es mostrar un espacio de edición de texto,
¿sí? Ya no solamente se visualiza y se muestra el texto, que de hecho lo hace, pero se puede editar. Este textbox o caja de texto es la variable visual por excelencia que vamos a encontrar en cualquier formulario, porque cualquier dato que querramos introducir al programa a través de una interfaz gráfica y que no sepamos exactamente cómo lo podemos hacer o de qué manera lo podemos hacer, siempre lo vamos a poder soportar con una caja de texto. En esa caja de texto podremos poner cualquier valor que luego habrá que validar, luego habrá que consolidar si es un dato concreto, válido y trascendente para lo que requiere la aplicación. Pero insisto, la textbox o caja de texto es la variable básica hablando en un entorno visual de programación. Todo lo que no se puede hacer de otra manera, con una caja de texto se puede ingresar y después habrá que validar todo lo necesario de acuerdo al caso. Un botón o un button. Lo que hace un botón dentro de una interfaz gráfica del tipo Windows Form es darle funcionalidad a la interfaz. Es decir, cada cosa que haya que hacer dentro de una interfaz seguramente lo hará desencadenada por el evento clic de un botón. Es el evento típico, clásico, mínimo que siempre existe en todas estas interfaces gráficas, en los formularios, que me dice al presionar un botón se desencadena un evento, el clic, y en la programación de ese evento clic del botón hará o responderá a toda una funcionalidad, a todo un problema, a todo un comportamiento que uno está esperando que la ventana haga, que el formulario haga. Los botones entonces siempre van a ser lo que le den funcionalidad a la interfaz gráfica. Checkbox. Acá tenemos un tipo de control que me permite chequear por verdadero o falso, es una opción binaria si está chequeado o no está chequeado. Estos controles me limitan o me validan opciones, ¿sí? Donde yo en lugar de hacerlo, por ejemplo, en una caja de texto, ya lo estaría haciendo con una validación que no me puede poner más que sí o no, chequeado o no chequeado como valor de entrada. Radio button. Igual que los checkbox, tenemos una opción binaria, solo que el comportamiento de un radio button, a diferencia de un checkbox, es que son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? De todo un conjunto de radio botones, solo uno siempre puede estar chequeado o seleccionado. En cambio, en un checkbox o en un conjunto de checkbox pueden estar uno, algunos o todos seleccionados. En el radio botón, la diferencia entonces es que solo uno del grupo de radiobotones va a estar seleccionado. ¿Y qué pasa si tuviera varias opciones que elegir para tomar? Tendría que armar grupos distintos de radiobotones. De esa manera yo podría decir, de este grupo de radiobotones, uno es la opción y en otro grupo de radiobotones, otra es la opción. Y ahí, solo ahí, podría tener más de un radiobotón en mi formulario activo o seleccionado. Cuando hablamos de colecciones o más de un dato, porque hasta acá cada uno de estos controles que nombramos, típicos como la etiqueta, la caja de texto, el botón, el checks o el radio button, representan o validan un dato. Cuando hablamos de un combo box, ya lo que hace es visualizar o controlar o manipular una lista de datos. Y esa lista es la que normalmente conocemos como una colección, que es la que hemos podido ver o manipular en un arreglo, ¿sí? De hecho, estos combo box tienen un arreglo por atrás, que es lo que soporta todas las opciones que pueden mostrar para elegir. ¿Qué tiene que ver con respecto a un listbox? Este listbox, al igual que el combo box, representa una colección de datos y la diferencia es que la lista siempre se encuentra desplegando todas sus opciones y si las opciones son demasiadas tiene un scroll
que uno puede ir subiendo y bajando por las distintas opciones. El Combo Box tiene una caja de texto donde visualiza las opciones, visualiza las colecciones de a una, pero si presionamos el botón, el triangulito de despliegue que tiene como parte de su funcionalidad, al desplegar se ve de la misma manera que un listbox. Estos componentes ya, a diferencia de los anteriores, manejan toda una colección de datos. No son los únicos estos y no solamente para esta herramienta, sino que se pueden incorporar nuevos controles o componentes desde otros componentes, buscando en internet o algún otro tipo de intención que se pueda generar, o generando uno mismo sus propios componentes basados en esto. Sabemos que todo este tipo de componentes, lo hemos dicho anteriormente, hace referencia o lo podemos vincular con un objeto, entonces podríamos hablar de que estos controles son objetos, y si son objetos podemos heredar y definir nuestros propios controles. Esto también es una buena práctica de programación, escribir nuestros propios controles para después darle funcionalidades previstas o preestablecidas en cada uno de sus eventos. Como habíamos dicho, estos controles son controles visuales que van a afectar el diseño del formulario, pero también tienen toda una programación. Y como son controles y estos controles dijimos que van a tener propiedades, métodos y eventos que programar, hay propiedades que son comunes a todos los controles y propiedades que son básicas en cada uno de los controles, ¿sí? El ejemplo, en este ejemplo, una propiedad que es común a todos los controles que vayamos a interactuar dentro de este formulario es un name. El name, el nombre del componente, es una propiedad, es un valor, es un atributo que va a tomar todos y cada uno de los controles que nosotros utilicemos en esta programación visual. Y además, cada uno en especial tendrá su particularidad y su valor estable por defecto, que es lo que lo va a caracterizar, ¿sí? En el caso de una etiqueta es el texto que muestra. En el caso de una caja de texto también es el texto que se introduce o que se edita. En el caso de un botón, más que nada no es tanto el texto que dice el botón ni la imagen que tiene el botón. Lo trascendente es el evento que ejecuta cuando hace clic y que desencadena esa programación. En un checkbox, en un radio button, es la opción binaria, es decir, que esté validado como verdadero o falso. En un listbox o en un combo box, lo trascendente sería cuál es el que está seleccionado en ese combo box o en ese listbox. Y así con un montón de componentes y elementos que seguiremos definiendo para hacer buenas y bonitas interfaces gráficas de usuario, diseñar estos formularios con distintos componentes en cada caso, y eso nos facilitará también la validación de datos, ¿sí? Esa validación hará que yo tenga que trabajar en nuestra programación más o menos en función de el componente que yo utilice o el control que yo utilice. Caso típico también es el caso de una fecha, no lo hemos nombrado acá, pero existen los tipos calendario o date time picker que me permiten desplegar una fecha, con lo cual ya utilizando un control de ese tipo no tendría que estar validando si es una fecha calendaria válida, más allá de que sea la fecha que yo necesito o no, pero el formato de fecha seguramente ya lo tendrá dado por el control. Bueno, así como esto es a lo que vamos a hacer referencia cuando utilicemos y diseñemos interfaces gráficas con nuestros formularios en C#, y son estos seguramente algunos de todos los controles que vamos a poder utilizar, y lo que tendremos que hacer es probar cada uno de sus atributos, cada uno de sus funcionalidades, métodos, para saber cómo se comportan, qué particularidad podemos configurar de ellos para que se vean bien y para que funcionen bien. Muchas gracias por la atención y nos veremos en el próximo video para desarrollar la unidad número 5.